Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro devocional con propósito. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y nuestra base bíblica se encuentra en Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. En esta parte vamos a analizar. A veces en nuestra vida pasan cosas las cuales muchas veces no entendemos. Pasan situaciones que muchas veces nos hacen dudar o nos ponen o ponen en tela de juicio el hecho de ¿y por qué Dios permitió o está permitiendo que pase esto en mi vida? Y muchas veces nos preguntamos eso. Cuando tenemos situaciones difíciles decimos ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me está pasando? Y lo difícil de la situación es que muchos, al no entender el propósito por el cual Dios está permitiendo las situaciones, deciden descuidar su relación personal con Él. Y lo más triste es que muchos no nada más descuidan su relación, sino que llegan al extremo de regresar al mundo. Regresan al mundo, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra y regresan a lo que eran antes. Y la fe de muchos se debilita cuando no entienden los propósitos de Dios para su vida. De veras, si nosotros entendiéramos lo que realmente Dios quiere para nuestra vida, no importa lo que viniera, puesto que debemos entender que nada más es una escuela. Debemos verlo de esa forma, como si fuera una escuela más en la que debemos estudiar, debemos pasar los exámenes para podernos graduar como siervos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Es estudiar, hacer examen, pasarlos y graduarnos y no volver a lo mismo. Por eso, esta mañana quiero hablarles sobre este tema. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, aparentemente, para nosotros. Y este tema está especialmente dedicado a aquellas personas que por situaciones de su vida por mucho tiempo han querido entender o se han preguntado sin respuesta de las cosas que Dios ha hecho en su vida, pero que ustedes sienten que no tiene sentido. De las cosas que han querido hacer o entender más bien, pero que no han podido. Pero hoy vamos a tratar de entender por qué está Dios realizando por qué Dios está permitiendo que se realicen esas cosas en tu vida, que sucedan esas cosas. Y hay muchas situaciones en las cuales pueden parecer que no tienen sentido. Para nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carnita, va a haber muchas cosas que dicen, ay, no, esto no tiene sentido, la verdad. No lo puedo entender. Y vamos a hacer, en esta mañana nos vamos a enfocar solamente en dos cosas bien importantes, pero son dos cosas en las cuales siempre, y no digamos que no, porque a todos nos ha pasado y todos nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En lugar de preguntarle, ¿qué quieres que aprenda de esto, Señor? Eso es lo que debemos hacer. Y la primera cosa es cuando un ser querido parte con el Señor. La muerte de un ser querido. Muchas veces no entendemos cuál es el propósito por el que un ser querido muere. Y nos enojamos con Dios y le reclamamos y le decimos. Pero definitivamente la mayoría de nosotros nunca va a aceptar la muerte de un ser querido. En el sentido de por qué Dios lo permitió. O sea, yo cuando falleció mi nuera, yo me peleé con Dios y yo le reclamé y yo le dije, Señor, solamente tenía 26 años y está dejando una niña de 7. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? Y fueron cosas que yo no entendía. Y le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Pero Dios siempre tiene una respuesta para nuestra vida. Aunque muchas veces es tarde y se tarda meses, para nosotros es mucho tiempo o puede tardarse años o te puede dar la respuesta inmediatamente. Al final,
Dios siempre nos va a mostrar sus propósitos y siempre vas a saber el por qué. Entonces, a mí cuando Dios me contesta, me dice, y eso pasó mucho tiempo, cuando Dios me contestó y me dijo, cuando yo le preguntaba, ¿y por qué a ella? Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué ella? Y dice el Señor, ¿y por qué ella no? Si yo soy el dueño de la vida y de la muerte, yo doy y yo quito, todo es mío. Ahí entendí, le dije, sí, Señor, tú eres soberano y tus designios son inescrutables y nosotros te pertenecemos. Y va a haber muertes en las cuales no vamos a entender, pero sí debemos saber algo. Nada ocurre si Dios no lo permite. Absolutamente nada. Él es soberano, pero a la vez, en su soberanía, no lo dudes nunca, que Él siempre va a tener planes muy buenos para sus hijos. El segundo punto bien importante en el que siempre le hemos preguntado también a Dios, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Es cuando fracasamos, pero cuando fracasamos entre comillas, porque para nosotros es un fracaso. Cuando fracasamos en realizar nuestros sueños. Muchos no entendemos por qué no podemos alcanzar nuestros sueños. Y decimos, pero si están en la voluntad de Dios, ¿por qué no? Como por ejemplo, si tú quieres hacer algo en el ministerio, quieres ser un adorador de la alabanza, quieres ser un líder, etcétera. Pero si realmente es la voluntad de Dios el cumplir ese anhelo y ese sueño tuyo, entonces solo es cuestión de esperar, pero de esperar su tiempo, no el tuyo, de esperar el tiempo kairos de Dios y no desesperarnos en nuestro tiempo cronos. Tenemos que esperar su tiempo kairos, no en nuestro tiempo. Y es que en realidad Dios no realmente no te ha llamado si Dios no te ha llamado a cierto ministerio en el cual tú quieres estar, es porque Él te necesita en otro lado, que a lo mejor tú has estado rechazando ya anteriormente. Si tú quieres estar, por ejemplo, sirviendo en un área en la iglesia y no te invitan o no puedes entrar ahí, no es porque los hermanos no quieran que sirvas o porque tú no vas a ser efectivo ahí. Lo que pasa es que Dios te está preparando para usarte en otro lugar. A lo mejor donde tú te han invitado y no has querido y te han dicho, hey hermanita, necesito que me ayude con los niños. Ah, no, los niños. Pero a lo mejor Dios ahí te quiere con los niños. Entonces, Dios te va a usar donde a Él le plazca, no donde tú quieras. Y a lo mejor ni te has dado cuenta que tienes talento para desempeñar ese ministerio que estás rechazando. A nosotros nos pasó cuando nos invitaron a servir con los niños. Yo decía, los niños no son lo mío. Y no te imaginas cómo aprendí de esos pequeños. Ahí descubrí que yo tenía algo que ver con los niños y que los niños me estaban enseñando mucho a mí. Entonces, tenemos que aceptar que donde nosotros queremos estar y no podemos es porque Dios nos va a llevar a otro lugar en donde Él nos va a necesitar, donde Él nos necesita, así como nos está formando. Y otra cosa también, tus sueños en lo secular, tus sueños de tus profesionales, con tu familia, de tu trabajo. Dices, es que sabes que lo hago todo y de repente como que ¡fum! Como que se esfuman en el aire. Y no entiendo por qué no me salen las cosas como yo quisiera. Hago y todo me sale mal y de veras compro un circo y me crecen los enanos, o sea, de que todo me sale mal. Y a veces tú te preguntas, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? O puedes estar pasando por una crisis tremenda en tu vida y parece que todo está en tu contra y sientes que tus fuerzas se acaban y que ya no entiendes el porqué de la situación que estás viviendo y por qué está llegando una cosa tras otra. Quizá tú estás en esta situación donde viene una tras otra, tras otra, tras otra, y dices, ya no quiero que eso, sino salir de la ratonera. Ya no quiero estar pasando porque ya es una tras otra. Entonces, y ahí quizá parece que Dios se está alejando de ti. Dice, Señor, te estás alejando de mí, ¿dónde estás?
¿Y por qué no escuchas mis oraciones? ¿Y por qué no escuchas mi clamor? Y muchas veces le hemos dicho a Dios cuando estamos en esa situación, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me escuchas? Pero quiero decirte que no te debes de preocupar. Él nunca te va a poner una carga que no puedas soportar, sino que Él mismo te va a ayudar a salir de cualquier hoyo en el que te encuentres, de cualquiera. Solamente tienes que seguir estos pasos para entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Y va a ser muy fácil de que lo entiendas. Número uno, tienes que entender que lo que Dios hace tiene sentido, aun cuando no lo tenga para ti, porque Él todos sus planes los trazó desde un principio para tu vida. Desde antes de que tú nacieras, Él ya tenía sus planes para ti. Eso es el número uno. Y el punto número dos es saber esperar el tiempo perfecto de Dios para poder encontrar la respuesta. Echa fuera de tu vida toda desesperación y espera, porque su respuesta va a venir, pero va a venir en su tiempo, recuerda, no en el tuyo. Y la clave aquí es no desesperar. No te desesperes. Aprende a esperar. Número tres, no permitas que de tu boca sigan saliendo palabras negativas o que sigas cuestionando a Dios o renegando en contra de Dios. Como preguntarle, ¿y por qué? ¿Y por qué me están pasando estas cosas? Sino que debes de preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué estás permitiendo que pase esto? ¿Para qué? Enséñame para qué. Muéstrame para qué. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y sabes qué va a pasar? Dios va a comenzar a bendecirte. La verdad es que no importa qué es lo que estás pasando. A lo mejor no entiendes y va a pasar mucho tiempo para poderlo entender. Pero de una cosa sí tienes que estar segura, de que Dios tiene cuidado de tu vida, desde tu cabeza hasta tus pies, y de las cosas que amas, de tu familia y de todas las cosas que tú amas. Así es que esta mañana yo te invito a que descanses en Él y esperes en Él. No te desesperes. Recuerda lo que dice Habacuc en 3:17-19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Este versículo a mí me fortalece tanto, porque aquí habla Bakú de que no tiene nada. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya frutos, si tú estás atrapado en una enfermedad, si no tienes tus finanzas bien, si no tienes quizá comida en tu mesa, estás viviendo situaciones difíciles con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en tu vida, en todo, dice aquí, con todo yo me alegraré en Jehová con todo y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es de que debemos gozarnos en todo y por todo. Y o no lo olvides, espera el tiempo perfecto de Dios, que va a llegar. Y ese día vas a estar preparada y vas a ver sus milagros y entonces vas a entender y le vas a decir, gracias Dios, aprendí la lección, pasé el examen y estoy lista para no volverte a preguntar por qué a mí. Y la próxima vez que vuelvas a tratar conmigo, sin pensarlo, voy a preguntarte, ¿para qué, Señor? ¿Qué tengo que aprender en esta situación? Sabiendo y segura de que Dios ya te tiene lista la victoria. Que pases un día muy bendecido y nos vemos en otro devocional con propósito.